Bienvenidos a Testigo del Tiempo, el espacio donde exploramos los ecos olvidados de la historia, las civilizaciones ocultas y los misterios que han desafiado al tiempo. Hoy viajamos hasta finales del siglo XIX, donde viviremos el nacimiento del cine y su evolución a lo largo de más de 100 años. Ven y descubre con nosotros esta fascinante historia. El cine, como medio de expresión y representación, tiene una historia rica y compleja que abarca más de un siglo. Desde sus rudimentarios comienzos como una curiosidad técnica hasta su consolidación como una poderosa industria y forma de arte, la evolución del cine ha estado marcada por constantes innovaciones tecnológicas, cambios en las técnicas narrativas y estilísticas, y una profunda interacción con el contexto sociopolítico global. La idea de capturar y reproducir el movimiento existía mucho antes de la invención del cinematógrafo, con antecedentes como la cámara oscura y el taumatropo. Sin embargo, el punto de inflexión fue el desarrollo de la fotografía. En 1878 Eadweard Muybridge fue el primero en fotografiar una secuencia de movimiento en tiempo real, utilizando múltiples cámaras para capturar un caballo corriendo. Estas imágenes se publicaron como El caballo en movimiento. En 1882 Etienne Jules Marey inventó una pistola cronofotográfica capaz de grabar 12 fotogramas por segundo para estudiar la locomoción humana y animal. En 1880 Louis Le Prince, en Leeds, Inglaterra, desarrolló la cámara cinematográfica más antigua conocida inspirándose en Muybridge y patentando una cámara de 16 lentes en 1887. Aunque Thomas Edison patentó el kinetoscopio, fue el cinematógrafo de los hermanos Lumière el que marcó el nacimiento oficial del cine con su primera proyección pública el 28 de diciembre de 1895, en París. Las primeras películas, como eran de pocos minutos y metraje, trataban temas más o menos simples y, tanto por decorados como por vestuario, eran de producción relativamente barata. Inicialmente, los hermanos Lumière no creían en el futuro comercial de su invento, pero su fama llega más allá de Europa y alcanza al continente americano. El ilusionista Georges Méliès, uno de los primeros espectadores de los Lumière, creando rudimentarios, pero eficaces, efectos especiales, transformó el cine de una mera atracción a un medio para contar historias y experimentar con recursos narrativos visuales, como en El viaje a la luna. Entre 1888 y 1929 el cine mudo se caracterizó por la ausencia de sonido sincronizado, dependiendo de imágenes para la narrativa. Una de sus características era la inserción de cuadros para diálogos o para aclarar la situación a la audiencia o para mostrar conversaciones importantes donde se le daba una narrativa real del diálogo. Aunque mudo en diálogos, el cine se valió de música instrumental propia del romanticismo para acompañar las proyecciones, con pianistas u orquestas. Esto ayudaba a disimular el ruido del proyector y a realzar el dramatismo. Fue en Gran Bretaña entre los años 1895 y 1907 que el grupo de cineastas conocido como la Escuela de Brighton, quienes idearon la fragmentación del relato y el principio de montaje cinematográfico. En esos años Edwin S. Porter, considerado como el creador del género western, sentó las bases del cine de acción con el montaje paralelo y montaje simultáneo. D.W. Griffith con películas como El nacimiento de una nación 1915 e Intolerancia 1916, y Sergei Eisenstein en la Unión Soviética con El acorazado Potemkin 1925, fueron clave en la creación del lenguaje cinematográfico, alcanzando su madurez en la década de 1920. El advenimiento del cine sonoro, la integración del sonido sincronizado fue una revolución, aunque no todos la recibieron con entusiasmo. Ya en los inicios del cine, se buscaba incorporar sonido. Los hermanos Lumière, por ejemplo, contrataban músicos. El estudio Warner Bros.
Apostó por el sistema Vitapone utilizado para rodar la película sonora El cantante de jazz en 1927, en la que Al Jolson se inmortalizó pronunciando las palabras inaugurales. Ustedes aún no han escuchado nada. El cine sonoro hizo desaparecer la función que cumplía el conjunto musical. Aunque predominantemente en blanco y negro, hubo esfuerzos por añadir color, pintando a mano los fotogramas o sumergiendo la película en tintes para lograr tonos monocromáticos. Siguiendo un código de colores según el tipo de escena, técnica ideada por George Méliès. El cine clásico de Hollywood, el mayor periodo del cine estadounidense, que se desarrolló en un estilo cinematográfico narrativo y visual desde las décadas de 1910 y 1920. Se consolidó como la era dorada de Hollywood con la llegada del sonido sincronizado alrededor de 1927 y se extendió hasta los años 1960. La ubicación de Hollywood en la costa oeste de los Estados Unidos ofreció condiciones ideales para la filmación por sus días soleados y variedad de paisajes, además de su cercanía a la frontera mexicana. Los estudios se convirtieron en grandes empresas que controlaban la producción, distribución y exhibición. Fue la era de la creación de los grandes estudios cinematográficos. Los estudios no solo financiaban las películas, sino que controlaban a los medios de distribución, a través de cadenas de salas destinadas a exhibir nada más que sus propias películas. Los actores y directores eran empleados a sueldo bajo contratos leoninos, siendo promocionados en serie, igual que cualquier otro producto comercial. El cine clásico de Hollywood, que era un sistema de práctica cinematográfica con normas estilísticas ampliamente aceptadas que buscaban la armonía formal y el control de la respuesta del espectador. Marcadamente narrativo, donde todos los elementos cinematográficos se subordinaban a la narración. Se buscaba la continuidad cronológica entre los planos y la reducción de la ambigüedad. Claramente definidos desde un comienzo y generalmente presentan personajes estables en todo el filme. La estructura narrativa se describe como SAS, situación-acción-situación, donde la acción resuelve la ruptura del equilibrio. La cámara y la grabación de sonido no debían llamar la atención del espectador. También se definen los géneros cinematográficos como animación, aventura, bélico, cómico, ciencia ficción, dramático, épico, fantástico, histórico, misterio, musical, negro, romántico, serial, terror, western, etc. Los mismos equipos creativos y actores solían trabajar para el mismo estudio, dando a cada uno un estilo y su toque característico. La era dorada del cine coincidió con el advenimiento de la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y a principios de la Guerra Fría, convirtiéndose en un referente del escape sociopolítico para gran parte del público. La era dorada vio el surgimiento de talentos inmensos. Grandes directores como Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Frank Capra, John Ford, Orson Welles, con Ciudadano Kane en 1941, considerada un hito por su lenguaje cinematográfico, entre muchos otros. Es la época de las grandes producciones como Drácula 1931, King Kong 1933, Lo que el viento se llevó 1939, Casablanca 1942, Cantando bajo la lluvia 1952, Psicosis 1960. Igualmente las series dominicales de historias por capítulos, Flash Gordon, Superman, que servían como evidente fuente de inspiración para hitos fílmicos posteriores como Star Wars o Indiana Jones. La era dorada de Hollywood comenzó a declinar a partir de los años 1960 debido a varios factores, abriendo paso a nuevas corrientes. La televisión se estableció como el medio de entretenimiento familiar, afectando la asistencia a las salas de cine.
Las estrellas y productores dejaron de tener contratos de exclusividad y se había roto la integración vertical de los estudios. El código ICE, un regulador que indicaba los valores de producción, estaba siendo desechado. El cine-arte y el ensayo atravesaban su mejor momento formal y comercial, con avances tecnológicos como el color de alta definición y el formato panorámico. A mediados de los 1960 y primera mitad de los 1980 nace el Nuevo Hollywood, también conocido como Renacimiento de Hollywood. Este periodo modernizó la producción cinematográfica estadounidense, influenciado por el neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague francesa. Entre sus características principales está el papel predominante de los cineastas en detrimento de los productores de los grandes estudios, privilegiando una mirada personal o autoral. Se abordaron temas hasta entonces tabú, como la violencia o la sexualidad. Se renovaron los géneros de cine clásico americano liberándolos de sus convenciones. Surge el efecto antihéroe, el cual no convierte en héroes a los protagonistas, sino que se indaga y se analizan sus acciones y motivaciones. El antihéroe, con defectos y virtudes abiertamente mostrados, permitió a la audiencia identificarse. Entre los primeros éxitos de esta era se encuentran producciones como Bonnie y Clyde 1967, de Arthur Penn y El Graduado 1967 de Mike Nichols. Mostraron una postura anti-establishment y un estilo lírico y moderno. Directores como Brian De Palma, Francis Ford Coppola, George Lucas, Martin Scorsese, Steven Spielberg conformaron la nueva ola estadounidense o generación de los 70. Woody Allen destacó con comedias originales como Annie Hall de 1977. Directores del género de terror, Wes Craven, David Cronenberg y John Carpenter, son relevantes en este periodo. Más allá de Hollywood, el cine ha albergado diversos movimientos artísticos y ha servido como herramienta social y política. Vanguardias cinematográficas principalmente en los años 1920, estos movimientos, nacidos a principios del siglo XX, buscaron romper con los modelos establecidos en el arte anterior, considerando el cine como una expresión artística más allá de lo comercial. Características: enfoque en la imagen como recurso expresivo más importante. Cine no narrativo y sin interés comercial. Internacional, aunque cada país cuenta con una corriente vanguardista diferente. Cine puro, buscaba los orígenes elementales del cine, visión y movimiento, sin historias ni personajes. Heinrich Omete es un director clave. Cine expresionista alemán, caracterizado por su enfoque psicológico y estético oscuro. Directores como F. W. Murnau rodó Nosferatu en 1922 y Fritz Lang Metrópolis, 1927 son representativos. Metrópolis es un ejemplo emblemático de la visión y crítica hacia la ciudad moderna de la época. Constructivismo soviético, se centró en el montaje como elemento clave, buscando impactar y motivar al público. Sergei M. Eisenstein con su montaje de atracciones y Dziga Vertov con su cine ojo fueron figuras centrales. Cine de propaganda política, durante épocas de grandes conflictos, el cine fue una fuerte herramienta de propagación de ideologías. La Unión Soviética fomentó el cine que remarcaba el poder del pueblo, un ejemplo de ello fue el acorazado Potemkin de Eisenstein. En la Italia fascista el régimen de Mussolini ordenó producciones fastuosas que ensalzaran la antigua grandeza romana. La Alemania nazi, se rodaron documentales que mostraban la grandeza del nazismo, como el triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl. El género documental, definido como la representación y comprensión del mundo, el cual se popularizó en los años 30. En 1922 se rodó uno de los primeros documentales formales, Nanook el esquimal de Robert Flaherty. El hombre de la cámara 1929 de Dziga Vertov, que retrataba el proceso de hacer una película. Sus vertientes principales es la cámara como dispositivo para acercar a entornos salvajes.
El documental también surge como herramienta de observación social. También como medio para alcanzar experimentalmente nuevas figuraciones plásticas. La aparición del cine en directo, en vivo, hacia los años 50 y 60 y la influencia del neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague enriquecieron el género. En las décadas de 1980 y 1990, la aparición del videocasete y posteriormente el DVD propició un cambio decisivo en la capacidad de difusión de las obras documentales, permitiendo evadir la censura y llegar a millones de personas. La influencia de estas eras tempranas del cine es innegable, con un impacto duradero en la cultura y la industria cinematográfica. La era dorada de Hollywood provoca mucha nostalgia entre el público general porque fue la época en que el cine era el medio masivo de comunicación por excelencia. Hoy, películas de ese periodo son redescubiertas y admiradas por nuevas generaciones. La Nouvelle Vague y Nuevo Hollywood fueron influenciadas por el romanticismo del cine clásico hollywoodense. Películas modernas como Chinatown de 1974, Quien engañó a Roger Rabbit, de 1988 y La La Land de 2016, rinden homenaje al cine clásico. Franquicias como Super Mario, Eleanor y Mega Man han tomado inspiración de géneros clásicos del cine. El cine ha continuado evolucionando con la llegada de la posmodernidad y las tecnologías digitales. Franquicias como Blockbusters, películas como La Guerra de las Galaxias de 1977 de George Lucas cambiaron el modelo de negocio, creando el concepto moderno de blockbuster y la explotación de franquicias a través de extensa mercadotecnia. Una brecha se profundizó entre el cine comercial, Hollywood, y el cine arte, Europa, Latinoamérica y Asia. Sin embargo, las nuevas posibilidades de los efectos especiales por computadora y el cine digital permitieron abaratar los costos de las películas comerciales, diluyendo esta división en el siglo XXI. En estos tiempos hay un movimiento europeo que buscaba un cine naturalista, sin efectos de sonido ni banda sonora, con actuaciones más bien espontáneas, y filmadas con iluminación natural, influenciado por el neorrealismo. También la industria cinematográfica india, con sus números musicales característicos, creció de manera paralela y autónoma al cine occidental, convirtiéndose en un Hollywood de la India. La proyección digital, pionera en París en el 2000, y la difusión a través de Internet han transformado la producción, cine unipersonal, y el acceso al cine. La evolución del cine ha sido un proceso dinámico, constantemente moldeado por la invención y mejora de tecnologías, desde el cinematógrafo hasta el cine digital y los efectos por computadora. Y por los cambios en el contexto socioeconómico y político, demandas del público, competencia con nuevos medios, guerras, crisis económicas, movimientos sociales y cambios en las estructuras de poder de la industria. En todo caso, el cine es arte en movimiento, entretenimiento y comunicación que tiene un profundo impacto en la sociedad y la cultura humana. Es un medio poderoso para contar historias, expresar ideas, generar emociones y conectar a las personas. Además, el cine puede influir en la percepción del mundo, la formación de estereotipos y la transmisión de valores culturales. Hasta una nueva oportunidad y no olvides suscribirte al canal.